Hoy nos vamos a sumergir en la historia de una de las figuras más complejas e importantes del Libro de Mormón. Un profeta, un líder y hasta el fundador de una nación. Vamos a adentrarnos en la vida de Nefi. A ver, pensemos un poco en este perfil. ¿Qué tal esto? Un constructor de barcos que tiene que cruzar un océano, un profeta que recibe visiones divinas, y encima, el fundador de una civilización en una tierra completamente nueva. Y todo esto hace más de 2500 años. Bueno, de ese personaje es del que vamos a hablar hoy. Vamos a empezar la historia donde nadie lo esperaría. Porque la de Nefi no es la típica historia de un heredero que estaba predestinado al poder. Es más bien la de un héroe que surge de un lugar bastante inesperado. Entonces, ¿quién era Nefi? Él nació en Jerusalén, por allá del año 600 a.C. Su padre era el profeta Ligi. Pero aquí viene el detalle crucial, lo que define todo su punto de partida. Era el cuarto hijo. Y en una cultura donde la primogenitura lo era prácticamente todo, su destino no parecía para nada ser el del liderazgo. Y en el centro de toda esta historia lo que hay es un tremendo drama familiar. Es que es clave para entender todo. Por un lado está Lehi, el patriarca, el profeta, y por otro sus hijos, Lamán y Lemuel, los mayores, que son los rebeldes de la familia, ¿no? Luego está Sam, el hermano fiel, y al final Nefi, el cuarto hijo, que, contra todo pronóstico, termina siendo el elegido para liderar. Este conflicto, va a ser el motor de toda su vida. El carácter de Nefi se iba a forjar, como suele pasar, en el fuego de una prueba totalmente inesperada. Su primer gran desafío no fue en el desierto ni en alta mar, sino de regreso a la mismísima ciudad de la que su familia acababa de huir. A ver, imaginemos el riesgo por un momento. A Lehi se le manda a enviar a sus hijos de vuelta a Jerusalén para conseguir un registro sagrado, las planchas de bronce. El problema es que estaban en posesión de un hombre muy poderoso y sobre todo peligroso llamado Labán. O sea, no era una tarea sencilla, era una misión que ponía sus vidas en juego, literalmente. Y mientras sus hermanos mayores solo veían el peligro, lo imposible de la misión, la respuesta de Nefi es lo que define su carácter. Iré y haré. Esto no es solo obediencia, es una declaración de fe incondicional que los separa de su familia y que se convierte desde ese momento en el motor de su vida. Después de superar los peligros de la ciudad, se enfrentaron a un desafío de una escala completamente diferente. La siguiente etapa de su viaje era quizá la más ambiciosa de todas: cruzar el inmenso y vasto océano. El mandato fue claro: construir un barco. Pero a ver, Nefi no era un carpintero de ribera, ni mucho menos. Tuvo que construir un navío capaz de cruzar el océano sin tener experiencia previa, basándose solo en las instrucciones que, según nos cuenta el texto, recibió directamente de Dios. Y todo esto mientras aguantaba las burlas y la incredulidad de sus propios hermanos. Esta odisea en el océano fue una saga en sí misma. Todo empezó con ese mandato divino, luego la hazaña increíble de la construcción y, por supuesto, la difícil travesía. Pero el conflicto familiar nunca se detuvo. En medio del mar, sus hermanos se rebelaron y lo ataron, llevando su fe al límite justo antes de poder ver la tierra prometida. Después de sobrevivir al desierto y al mar, cualquiera esperaría un final tranquilo, ¿no? Pues no, la llegada a la nueva tierra prometida no solo no resolvió el conflicto familiar, sino que lo llevó a su punto más álgido. Toda esa tensión que venía acumulándose durante el viaje finalmente explotó. Las diferencias entre Nefi y sus hermanos mayores ya no eran simples desacuerdos. Se convirtieron en un abismo imposible de cruzar que terminó fracturando a la familia para siempre. Y la familia se dividió en dos pueblos. Por un lado, los nefitas, que siguieron a Nefi para construir una sociedad basada en la fe y los mandamientos. Y por el otro, los lamanitas, que bajo el liderazgo de Lamán y Lemuel, rechazaron esas enseñanzas. Esta ruptura no fue solo una separación familiar, fue el nacimiento de dos naciones destinadas a un conflicto que duraría siglos. Ahora pasemos a su legado, el que de verdad perdura. Porque, más allá de ser un constructor o el fundador de un pueblo, el impacto más duradero de Nefi fue lo que dejó escrito. Nefi no fue solo un hombre de acción,
también fue un hombre con una increíble visión de futuro. Entendió que su legado más importante no iba a ser una ciudad o un reino, sino una historia. Así que se dedicó a registrar las profecías y las enseñanzas para todas las generaciones que vendrían después. Y el núcleo de sus enseñanzas es básicamente una lección de resiliencia espiritual. Habla de una fe inquebrantable frente a la oposición, de valentía guiada por el Espíritu y de un profundo amor por las Escrituras. Y todo esto apuntando siempre a un testimonio de Jesucristo que se convertiría en la piedra angular de su pueblo. Y para esto, Nefi mantuvo meticulosamente 2 registros paralelos. Las planchas que llamamos mayores eran para la historia secular, reyes, guerras, política, lo normal. Y luego estaban las menores, donde guardaba lo que él consideraba más valioso, las cosas del alma. Es este segundo registro, el más personal y espiritual, el que se convierte en la base del Libro de Mormón. Y esto nos deja al final con una pregunta que da para pensar, ¿verdad? Porque la historia de Nefi como que le da una vuelta a la idea de que el liderazgo se hereda y ya. O sea, él era el 4.º hijo y terminó siendo el patriarca de una nación entera. Su vida nos obliga a preguntarnos qué es lo que de verdad hace a un líder. ¿Es el puesto que ocupa, el derecho de nacimiento, o son la convicción, la fe y sobre todo, la acción?